Llamé a rendir en la jornada de hoy. Sí. ¿Qué temario trajo? A ver. Tema libre. Tema libre. Tema 1, tema 2. Empezamos por la bolilla 1. En realidad, fuera de micrófono, Sí. hablamos con Julián temas importantes del mundo, generalmente. Me comentabas respecto del aniversario de la Sí. guerra en Ucrania, de la invasión de Rusia hacia Ucrania. Me pareció que fue ayer. Sí, pasa realmente rápido. Todo. Y tenemos una noticia que tiene que ver con la República Popular China, que tiene un estatus de aliado estratégico con Rusia y que es uno de los grandes sostenes, porque Rusia está con muchas sanciones que tienen que ver fundamentalmente con lo económico. Entonces, muchas veces se lo plantea desde Occidente, de los países de Europa, Estados Unidos, a Rusia como un país que está solo, digamos. Y no es así. Tiene una gran cantidad de aliados en el África, por ejemplo, y también en India y en China. Y China aparece con esta propuesta de paz, una propuesta de salida política a este conflicto militar. Y dice, dentro de esas propuestas, habla de, obviamente, el cese de hostilidades, el cese del fuego, como primera medida. Después, hace un llamado al diálogo, es decir, que se sienten en la mesa de negociaciones enviados de Ucrania y de Rusia para poder ir charlando y encontrándole algún punto en común que pueda llevarnos hacia la paz. También habla de respeto a la soberanía. En este punto ahora es un punto a desarrollar porque ¿qué sería el respeto a la soberanía, ¿no? Naciones Unidas, desde Ucrania, se supone que el respeto a la soberanía es que se vuelva a los límites anteriores a la guerra. Es decir, Rusia llevó sus tropas a esta operación especial, como lo llama Vladimir Putin y todo el gobierno en Rusia, esta operación especial que tiene sus antecedentes y que tiene sus motivos, ¿no es cierto? Durante 8 años hubo un conflicto bélico dentro de Ucrania, en donde Rusia acude militarmente por el llamado de las repúblicas autoproclamadas repúblicas del este de Ucrania, ¿no? Del Donbass. Entonces ya había un conflicto militar, ya había un bombardeo por parte de las fuerzas de Ucrania a estos sectores rebeldes. Rusia acude en beneficio de esta gente, que son de estas personas, algunos podrían decirles rusos étnicos, o gente que son ucranianos pero que hablan ruso y que se sienten identificados con Rusia. Estamos a un año de ese inicio, de esa operación especial allí. Y China trae estas propuestas, que uno, como te decía, es el respeto a la soberanía. ¿Cuál es la soberanía? La de que dice Ucrania, la que dice Naciones Unidas, o la que Rusia modifica a través de un referéndum. ¿Qué es un referéndum? Es la consulta que organiza la gente del este de Ucrania con la protección de Rusia, y que ese referéndum le da mayoritariamente a la opción para integrar, que esa región pasa a integrar a la Federación de Rusia. Entonces hoy hay un territorio también en disputa, donde esta gente y Rusia dicen que hoy es parte de la Federación Rusa y Ucrania dice otra cosa. Entonces ahí, en esta propuesta de China, va a haber, obviamente que en la mesa de negociaciones, que ojalá se pueda conformar, en ese momento va a haber un litigio que tiene que ver cuál es el respeto a la soberanía, de la que habla China. Después también dice tener en cuenta las preocupaciones de seguridad de Rusia, porque también esta guerra comienza por esta alianza que había comenzado Ucrania con la OTAN. La OTAN es una organización de índole militar. Para Rusia es problemático tener un país que esté en la OTAN y esté en las fronteras de Rusia, y más que ese país sea Ucrania. Porque en los países de la OTAN hay bases de Estados Unidos, hay militares de Estados Unidos, hay armas de Estados Unidos. Entonces, una de las condiciones que tenía Rusia para la paz era que Ucrania se declare neutral en esta cuestión, es decir, que no integre la OTAN.
Una entonces de estas propuestas chinas es tener en cuenta las preocupaciones de seguridad de Rusia, es decir, que esto también esté sobre la mesa, que esto también se pueda discutir, y Rusia pedirá seguramente que Ucrania tenga este estatus de neutral. Otra de las cuestiones que pide China naturalmente es que no haya el uso de armas químicas, que en el conflicto no haya uso de armas biológicas, que no haya obviamente el uso de armas nucleares por parte de Rusia en este caso, si no, Ucrania no tiene armas nucleares, de no ser por el apoyo que tiene, digamos, de la OTAN, pero en realidad no tiene armas nucleares. Es decir, esto va más dirigido a Rusia que a otro lado, es decir, de abstenerse en la utilización de armas nucleares. Dice, nunca, el gobierno de China dice, nunca debemos llegar a una confrontación donde se utilice las armas nucleares. También dice Beijing, el gobierno de Beijing, de China, dice levantamiento de las sanciones, de todas las sanciones que hay sobre Rusia. Es decir, estas sanciones que están ahogando también económicamente, o intentan al menos hacerlo con Rusia, tratar de levantar todas las sanciones. Y también incluye China un elemento importante y dice, lo que hay que discutir, y no solamente en una mesa de negociación entre Ucrania y Rusia, sino también Naciones Unidas debería discutir esto, el tema de la unilateralidad de las sanciones. Es decir, vos como país no puedes sancionar a quien quieras todo el tiempo que quieras y introducir cualquier tipo de sanción, sino que en realidad las sanciones deberían pasar por Naciones Unidas, que se voten qué tipo de sanciones merece un país. Que estén reguladas. Que estén reguladas. Y esto va dirigido a Estados Unidos, porque Estados Unidos sanciona a quien quiere, cómo quiere, cuándo quiere y en la forma que ellos quieren. A veces presionando a otros países para que también sancionen de la misma forma, como hace con Europa Occidental. Entonces, Estados Unidos tiene sancionado a China, tiene sancionado a Irán, tiene sancionado a Rusia, tiene sancionado a un montón de países e incluso a particulares, a empresas. Hay empresas que no pueden, por ejemplo, trabajar en Estados Unidos porque están sancionadas. Es decir, esto es, digamos, una anarquía respecto al tema de esta parte de la guerra, porque no deja también de ser hostilidad, esto de sancionar a quien vos quieras y por tus intereses. Y el tema también de que la seguridad nacional de un país no puede terminar, digamos, dañando la seguridad de otro país. Claro. ¿Por qué? Porque también Estados Unidos siempre dice que hacemos determinadas cuestiones por la seguridad nacional de Estados Unidos. También lo escuchamos hablar y que esta tendencia, digamos, que esta teoría, entre comillas, digamos, que se pone en práctica, de defender la seguridad nacional, también lo hace Israel, por ejemplo. Porque eso escuchamos Israel y esto se ha naturalizado, Juli, en cuanto a la noticia. ¿Viste cuando vos leés noticias que todos los días prácticamente es como que ya no le das mucha importancia? Pasa por arriba. Entonces, Israel bombardeó Siria. Sí. Aviones de combate israelíes bombardearon Siria. Misiles de Israel bombardearon el sur del Líbano, por decirte algo, ¿no? Sí, sí. Estas informaciones. ¿Cuál es la razón de Israel para este tipo de ataques? La razón es la seguridad nacional. Y no dan demasiado detalle al respecto. Seguridad nacional. Puede ser que hayan atacado un campamento de Hezbollah, puede ser que hayan algunos elementos de iraníes en Siria. En realidad no se sabe bien cuáles son los objetivos de los ataques militares de Israel. Estados Unidos lo ha hecho, ha atacado Irak, ha atacado Afganistán, ha atacado Libia, por ejemplo, muchos países, algunos solamente con su fuerza aérea y otros con ocupación. Entonces, previo a esta guerra en Ucrania, Vladimir Putin dice, hay un discurso muy conocido donde dice, Estados Unidos hace lo que le viene en gana, con la excusa de la seguridad nacional. Entonces, esta situación ahora la está haciendo Rusia también en Ucrania. Dice, nosotros atacamos Ucrania por una razón que está en riesgo la seguridad. Claro. Es más, dice, está en riesgo la existencia misma de Rusia. Porque si dejamos que la OTAN siga
extendiéndose hacia el este, que ponga bases a Estados Unidos, que ponga misiles, claro, sistemas antimisiles y demás, en realidad lo que se está socavando es la capacidad militar de Rusia también. Porque, por ejemplo, una de las estrategias es poner todo un sistema antimisiles en Europa Oriental. ¿Y a qué va dirigido eso? Como alguna vez dijo un gobierno de Estados Unidos. No, es por los misiles de Irán. En realidad Irán no tiene capacidad, claro, como para que pase un misil por ahí. Claro. Digamos, no son de tanto alcance los misiles de Irán. En realidad lo que están apuntando son los misiles de Rusia, que ni bien salgan, ni bien despeguen de Rusia, van a ser eliminados por el sistema antimisiles que ponga Estados Unidos en Europa Oriental. Entonces, evidentemente que hay una razón militar y hay una razón de acorralar a Rusia. Hace unas horas, Julián, sí, me pasó un video. Sí. Ahí está justo el oyente. Que un oyente había escuchando en estos momentos. Había enviado. Y lo que hace ese video muestra y dice: Europa Occidental, Occidente, sabía que esto podía ocurrir. Sabía que Rusia iba a reaccionar así. Entonces, la reflexión que tenemos es que en realidad no podemos quedarnos en el análisis de que sabía que esto iba a ocurrir. El análisis es: las acciones de Occidente fueron de exprofeso para que esto ocurra. Claro. Es decir, este conflicto de Ucrania tuvo en algún momento un punto diplomático de encuentro. Este punto diplomático de encuentro se llamaron los acuerdos de Minsk. Minsk es la ciudad capital de Bielorrusia, en donde ahí se pusieron de acuerdo el gobierno de Ucrania, Rusia, estas personas que hablamos siempre en el este de Ucrania, que conforman el Donbass, y había dos garantes también un poco para llevar adelante estos acuerdos, que era Francia por un lado y Alemania por el otro. Los acuerdos de Minsk, y se conformó en lo que se llamó el Cuarteto de Normandía, que es Francia, Alemania, Ucrania y Rusia. Eso nunca avanzó, jamás se avanzó. ¿Cuáles eran los puntos de encuentro? Bueno, que Ucrania iba a respetar a esta gente, que no los iba a atacar, que la solución no iba a ser militar, que la solución iba a ser política, que le iban a dar autonomía a estas repúblicas, que no iban a ser independientes, pero que iban a ser autónomas. Es decir, que iban a votar su propio gobernador, como hacemos aquí en la provincia de Santa Fe, que tenemos un gobierno federal, o supuestamente federal, ¿no es cierto?, en la Argentina. Eso mismo, porque en Ucrania es un gobierno unitario, es decir, el presidente de Ucrania dice quiénes son los gobernadores de la cosa. Bueno, este estatus iba a ser un estatus especial para el Donbass, en donde iban a elegir sus gobernadores, iban a tener cierta autonomía, iban a ser respetados. Esos acuerdos de Minsk no se respetaron nunca. Pero además de que no se respetaron nunca, ahora Angela Merkel, que fue canciller de Alemania, dice de que a propósito no se respetaron, que en realidad los acuerdos de Minsk eran tiempo ganado para fortalecer militarmente a Ucrania. No lo digo yo, no lo dice Christian Riom aquí en Santa Fe, lo dijo Angela Merkel. Claro. Y lo dijo el anterior presidente de Francia, también dijo: los acuerdos de Minsk en realidad eran para ganar tiempo militarmente para Ucrania. Es decir, habían engañado a Rusia. Todo esto significa que estamos de acuerdo con una invasión, que estamos de acuerdo con una guerra, que estamos de acuerdo con un ataque. No estamos de acuerdo, nunca estamos de acuerdo con las guerras. Ahora se habla de las barbaridades y las atrocidades. Desde Occidente se dice que ha cometido Rusia en Ucrania. Y Rusia dice lo mismo de Ucrania. Las atrocidades humanitarias que han hecho los ucranianos con su propia gente, que han atacado, perseguido, asesinado a su propia gente. No solamente los rusos, que son militares, sino a la propia gente de Ucrania. Que los han perseguido, aquellos que tienen simpatía por Rusia, que no solamente que los han encarcelado, los han torturado, los han asesinado. Entonces hay acusaciones cruzadas. Pero esto, ¿sabe por qué ocurre? Porque es una guerra. Hay normas para la guerra, es cierto. Pero la guerra es la atrocidad misma. Es guerra, se están matando. Sí, sí. China dice: no usen armas biológicas, no usen armas químicas. Es cierto, son muy crueles, esas armas son muy crueles. Las armas biológicas son virus, bacterias que te pueden tirar para que te enfermes y te mueras. Las químicas, ni hablar, te pueden quemar la piel, sofocarte, etcétera, etcétera, ¿no? Ya se han probado en combate, por ejemplo, desde la Primera Guerra Mundial. Ahí se inició el tema de la guerra química. Obviamente que son crueles, pero estamos hablando de que se están matando.
Sí. Entonces, el cómo es claro, otro tema. Mátense menos sanguinariamente. Claro. No manchen tanto. Claro, no manchen, claro, ¿viste? Péguense despacio, ¿viste? Una cosa así. No vale fundir, como decíamos en el campito. Claro, en el campito, por favor. Pero en realidad lo que se tiene que buscar siempre son los caminos diplomáticos. Y en realidad tuvieron 8 años para evitar la guerra. 8 años tuvieron para evitar la guerra y no lo hicieron y no lo quisieron. Y desde Estados Unidos se fogoneó esta situación. Entonces, esta situación es responsable de Rusia, esta situación es responsable de Estados Unidos y el gobierno actual de Ucrania, en donde los que ponen los muertos principalmente son los ucranianos. No quería dejar de hacer un resumen un poco Perfecto. De lo que pasó desde el 24 de febrero de 2022 a este 24 de febrero de 2023. Hay un mensaje del 535, Chris, que dice, acá a ver, así también empezó Hitler con el verso de anexar pueblos germanos, terminó invadiendo casi toda Europa. Para mí no hay justificación ni forma de defender a Rusia. Dice, este mensaje dice, los rusos invadieron otro país, nada de operaciones especiales ni nada, es una invasión pura y llanamente. No es así, y las analogías de la Segunda Guerra Mundial son interesantes porque las usa Vladimir Putin y yo no estoy de acuerdo con eso. Si bien es cierto que hay elementos pro-nazis en Ucrania, y eso es así porque está documentado, sí. Incluso hay informes de Estados Unidos donde dicen, y organizaciones ucranianas que han sido prohibidas incluso en Canadá, porque son pro-nazis, esto es así. Claro. Pero de todas maneras yo no creo que esto sea una operación para desnazificar Ucrania como dijo Vladimir Putin, no lo creo así. Pero tampoco creo que Vladimir Putin sea un Adolf Hitler, esto no es así, no es que se levantó un día y dijo quiero anexar territorios porque bla 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 bla. Acá hay una cuestión que hay un acorralamiento hacia Rusia de parte de Estados Unidos porque tienen la vieja tendencia de la contención a sus enemigos. Estados Unidos visualiza que Rusia es su enemigo, visualiza que China es su enemigo y hay una política de contención. Si me pueden explicar qué hacen tropas norteamericanas en el Asia, ¿qué hacen? ¿Es parte de su ámbito, de su territorio? No, de ninguna manera. ¿Qué hacen tropas norteamericanas en Polonia? ¿Es parte de su territorio? ¿Es parte de su influencia? No lo es. Entonces estamos en un mundo que hay dos patas. La pata visible y que tiene que ver con el derecho internacional. En ese sentido, lo que hizo Rusia es absolutamente injustificable. Invadió otro país soberano. Pero hay otra dimensión de las relaciones internacionales que es el realismo, la realpolitik. Es decir, lo que pasa por debajo, que muchas veces sabemos y muchas veces no sabemos. Pero lo que hay que respetar es sobre todo entre los grandes actores internacionales. No se puede no respetar a China, no se puede no respetar a Rusia y no se puede no respetar a Estados Unidos. ¿Qué pasa si México y Canadá hacen un acuerdo con China? Van más allá, hacen un acuerdo militar con China y van más allá. Le permiten a China tener bases militares en México y en Canadá. ¿Cómo reaccionan los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Cómo reaccionaría si se volvieron locos con un globo que voló por los cielos de Estados Unidos más allá de que fue un operativo de prensa? ¿Cómo se volvieron locos por un globito? ¿Qué pasa si China pone una base militar en Canadá? ¿Qué pasó en el 62 con la crisis de los misiles? ¿Por qué Estados Unidos estuvo a punto de iniciar una guerra nuclear con la Unión Soviética en 1962 en Cuba? ¿Por qué? Porque la Unión Soviética iba a poner misiles nucleares en Cuba, a poquitos minutos de Miami, y a poquito de New York y de Washington, iban a llegar muy rápido. Pero ¿saben por qué ocurrió eso? Porque Estados Unidos puso misiles nucleares en Turquía. Entonces no es que la crisis de los misiles en el 62 se solucionó porque Estados Unidos se puso firme. Se solucionó porque hubo una mesa de negociación y Estados Unidos levantó sus misiles de Turquía. Entonces la Unión Soviética levantó sus misiles de Cuba. Esa situación es una situación similar a la situación de ahora. Entonces a Estados Unidos no le importa respetar la influencia de Rusia. No le importa y maneja la prensa. Y hoy están todos los medios de prensa bajando líneas sobre esa situación. Entonces hay que ver bien y hay que analizar bien la situación. Una cosa es el derecho internacional, una cosa es lo que sucede en Naciones Unidas, los discursos, los hermosos discursos sobre la soberanía, sobre la democracia, sobre la libertad, y otra cosa es cómo los países principales van actuando en función de su interés nacional. Preguntamos cuál es el interés nacional de cada nación, cuál es el interés nacional de Estados Unidos. ¿Y por qué lleva a su Fuerza Armada tan lejos de su territorio? Por cuestiones de seguridad nacional. ¿Por qué Alemania sigue ocupada
militarmente por los Estados Unidos. ¿Ustedes creen que Alemania es un aliado de Estados Unidos o es un país ocupado por los Estados Unidos? Alemania quiso tener unas relaciones buenas con Rusia. Hizo negocios económicos, comerciales, financieros, de infraestructura. ¿Qué hizo Estados Unidos? Le voló la infraestructura de gas a Alemania. ¿Qué hizo Estados Unidos? Le hizo renunciar a su ministra de Defensa porque no quería enviar tanques a Ucrania. Entonces, Alemania, ¿cuáles son los márgenes de negociación, los márgenes de libertad que tiene Alemania respecto a Estados Unidos? Ninguno. Llegan mensajes, Cris. Por ejemplo, este dice: ¿y en Turquía no mataron a uno de los líderes del ISIS? ¿O era Siria? Creo que en Siria fue. Hace una semana, dice. Sí. Yo no entiendo cómo hay personas que defienden y justifican a Estados Unidos, dice el 630. No, en realidad no se puede, este juego perverso de la política mundial, de quién tiene el poder en la política mundial, en realidad no hay ni buenos ni malos. Cada uno persigue sus intereses. Hay algunos que tuvieron el poder durante más tiempo y son los que más atropellos cometieron. Sí. Digamos, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, indudablemente fue los Estados Unidos. Hay voces, por ejemplo, en el África, donde dicen que están tratando de que no tengan relaciones con Rusia, por ejemplo, ¿no? De Estados Unidos, de Francia, de las potencias coloniales que siguen teniendo peso en el África. Los africanos responden que en realidad Rusia nunca y la Unión Soviética nunca los esclavizó ni nunca los colonizó. Que aquellos que colonizaron, los conquistaron y destruyeron al pueblo africano fueron los europeos. Digamos, fueron las potencias como el Reino Unido, incluso, bueno, también Italia, tardíamente, pero bueno, Francia principalmente también. Fueron ellos quienes esclavizaron al África. De todas maneras, obviamente que Rusia persigue sus intereses también en otros lugares del mundo, y lo que dice, lo que no se reconoce es esta esfera de influencia natural que tiene Rusia sobre su ámbito euroasiático. También pasó en Siria, o sea, en realidad lo que pasó en Ucrania ya venía, que se podía prever que esto podía ocurrir por cómo reaccionó Rusia en Siria, por ejemplo, ¿no? Porque Bashar al-Assad, el presidente de Siria, es un buen amigo de Rusia, es un aliado de Rusia. Rusia tiene una base en Siria. Entonces, esta desestabilización que hicieron en Siria, que quisieron derrocar a al-Assad, evidentemente Rusia no lo iba a permitir y no lo permitió. Y no lo permitió en el terreno militar. Intervino militarmente en Siria, con un llamado de Assad, pidiendo el auxilio militar de Rusia. Entonces, sabiendo que esos lugares donde Rusia no iba a permitir que Estados Unidos tenga su injerencia, no lo permitió en Georgia, no lo permitió en Siria y no lo iba a permitir en Ucrania, no lo iba a permitir. Cuando hubo el Euromaidán en el 2014, que fue un golpe de Estado, que sacaron el presidente prorruso y pusieron uno pro-norteamericano, ahí fue que pasó lo de Crimea, donde lo que hace Rusia es tomar Crimea, hacer un referéndum, porque sabían que el 99% eran prorrusos, y el referéndum le da a favor. Cuando le dicen que el referéndum es ilegal, se lo dicen a Vladimir Putin, le dicen, no, ese referéndum es ilegal, ¿qué le contesta el presidente de Rusia? El referéndum de Malvinas también es ilegal. Entonces, el que hizo el Reino Unido en Malvinas. Hicieron un referéndum en Malvinas. Preguntaron, ¿ustedes quieren ser argentinos o quieren seguir siendo del Reino Unido? Obviamente son todos descendientes de ingleses y escoceses y demás. El 99,9%, y creo que debe haber ido un blanco, un botón blanco, pero el 99,9% votó a favor de seguir en el Reino Unido. Entonces, los referéndum, ¿cómo son? Algunos valen y otros no valen. Sí, es cierto, algunos valen y otros no valen, pero hay que tener un argumento para que valga o no valga un referéndum. En el caso nuestro, ¿por qué Argentina dice que no vale el referéndum en Malvinas? Porque es una población impuesta por aquel que vulneró nuestra soberanía. Es decir, a nosotros nos quitaron las Malvinas y pusieron esa población. Entonces es una población implantada. Y en territorio argentino. En territorio argentino. Entonces no se le puede preguntar a ellos de quién quieren ser. Entonces, bueno, cuando Rusia hace el referéndum en Crimea, entonces la gente de Crimea vota pasar a la Federación de Rusia. Entonces, bueno, también en Naciones Unidas se tiene que debatir esto, ¿no? ¿Qué pasa con las poblaciones? ¿Es territorio o población o ambas cosas? ¿O cómo se dirimen estas cuestiones sobre la tierra y la gente que vive en esa tierra? Porque, digamos, las fronteras son inamovibles, es un concepto, puede serlo. En su momento es inamovible. O depende de los seres humanos que habitan ese territorio. Ese también es otro concepto.
Por ejemplo, podemos debatir, no sé, mucho tiempo, qué pasa en España con las nacionalidades, qué pasa con los de Barcelona, con los catalanes, que los catalanes quieren ser un país propio y no quieren ser más parte de España. ¿Qué pasa? Esa frontera española es inamovible. No, siempre este territorio catalán va a ser parte de España, de una unidad indivisible como es España. ¿O no? O la gente que habita ahí puede decidir otra cosa. Claro. Bueno, según entonces ellos son debates. ¿no? Claro, según ellos tienen el derecho, a una autodeterminación. Los escoceses, por ejemplo, dicen, bueno, la unión que se hizo entre Inglaterra y Escocia fue por la fuerza. Claro. En realidad no es que nos preguntaran, señoras escoceses, entre whisky y whisky se están tomando, ¿quieren ser parte de una unión con Inglaterra donde el que va a mandar va a ser Inglaterra? No hubo consulta. Y no hay opción. Claro, se hizo por la fuerza. Entonces esa unión dice, nosotros tenemos derecho a desunirnos. Claro. A lo cual ahora Inglaterra, o desde Londres, el gobierno, digamos, nacional, o como quieren decirle, o real del Reino Unido, dispone de que no pueden hacer otro referéndum, de que ellos no pueden realizar un país nuevo, digamos. Así que bueno, son debates. Otro de los mensajes dice, también Estados Unidos mandó a matar al jefe militar de Irán en otro atentado a la CIA. Y dice, a la señorita que envié el video que yo te envié, Cristian, sí. Ya la amenazaron. Ya está amenazado. Sí. Bueno, Estados Unidos, claro, mató al jefe de la guardia de Irán, que estaba en Irak, además. No está, claro. O sea, son intervenciones que hace... ¿Ustedes vieron Top Gun? No. Ni la 1 ni la 2. No. Bueno, esto es... Hoy es viernes. Sí. Pues se van a ver Top Gun. Primero van la 1 y después van la 2. Mañana la 2. Vos viste las dos, Pato, acá me dice por cucaracha. Sí. Bueno, en la 2... El viaje la puedo mirar, el viaje mañana. Yo no voy a spoilear, digamos, la película. Sí, adelante un poquito. Pero lo que puedo adelantar es que hay una operación especial que se hace en la 2, en Top Gun 2, tienen que hacer una operación especial que es muy fuera del territorio de Estados Unidos. Es en otro lado, que no se sabe, obviamente no van a decir qué país, pero dan referencias muy tangibles a qué país puede ser. Entonces dicen, ¿y por qué tema? Y tienen que intervenir y atacar un lugar por cuestiones de seguridad nacional de Estados Unidos. Sí. Y punto. Es decir, eso a Estados Unidos no se lo cuestiona. A otros países sí se lo cuestiona si lo pueden hacer. ¿Eso significa que está bien? No significa que esté bien. Significa que se cuestiona a todo el mundo, pero no se lo cuestiona a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación son medios hegemónicos que dependen de ellos. Entonces nos bajan una línea. Entonces lo que ellos hacen es por la democracia y la libertad. Y el faro de la libertad del mundo es esa estatua de la libertad. Digamos, y todo lo que hagan los demás países es un atropello de autocracias, de dictaduras. Por más que hagan lo mismo, de autocracias, dictaduras. Es el régimen. Ustedes escuchen, cuando escuchan hablar del régimen es porque quieren denigrar a ese otro país. Fíjense en los medios de comunicación. Yo no tengo por qué, como medio de comunicación, denigrar a ningún país. Cada país tiene el gobierno que tiene. Yo no puedo hablar del gobierno de Estados Unidos y del régimen de lo que sea, el régimen de Rusia, el régimen... es una palabra para desprestigiar al otro. Si es Irán es el régimen, si es Rusia es el régimen, si es cualquier otro país, si es China es el régimen chino, pero si es Francia es el gobierno, no es el régimen de Macron. Dice, la guerra de Ucrania y Rusia sirve para justificar una falsa crisis económica mundial, dice el 694. Después otro dice, Cristian, ¿sabe que esa zona del este de Ucrania hace siglos atrás fue saqueada por los rusos? En realidad en Europa han pasado muchas cosas. Esa zona fue poblada en los últimos 100 y pico de años por rusos. Sí, seguramente mucho tiempo atrás, quizás, no existía Ucrania también tanto tiempo atrás. Sí. La misma Rusia se fueron conformando. O sea, Europa es un encuentro de poblaciones que se han visto enfrentadas, ¿no? Desde, si ustedes han visto, ahora que estoy con películas y series, digamos, han visto, por ejemplo, Vikingos. Sí, eso bueno, sí. Vikingos o El Último Reino, todo de aquella época, Edad Media. Y bueno, fueron conquistándose uno con otros, fueron mezclándose. De ahí nacieron los idiomas, los distintos idiomas, las creencias también. Bueno, el cristianismo se impuso a las otras creencias paganas. Bueno, hubo un montón de fluctuaciones de pueblos nómadas que fueron de un lugar al otro y se fueron conquistando uno con otros. Y ahí fueron cambiando las configuraciones. Pero eso es difícil cuando aparece el Estado Nacional. No nos quiero aburrir demasiado con cuestiones históricas, pero cuando, por favor, dice Juli, cuando aparece el Estado Nacional, es decir, lo que hoy sabemos que son países,
porque antes no existía ese término. Eran pueblos que vivían juntos con mayor o menor cohesión política. Pero cuando empezaron a construir esos estados-naciones, en realidad lo hicieron a través de unas cuestiones bastante artificiales. Y las fronteras nacionales son bastante artificiales. Algunas mejor y otras peor realizadas, hechas. Y digo por qué mejor o peor, porque en el peor de los casos han estado juntos en el mismo país gente que se odiaba. ¿Entienden? Entonces estaban a las mismas fronteras personas que no se podían ni ver, que se habían matado antes, generaciones anteriores, unas con otras. Entonces, como pasó con Yugoslavia, por ejemplo, y el final que tuvo Yugoslavia. Bueno, le agradezco muchísimo. ¿Le gusta el automovilismo? Dígame que sí. Por supuesto, hoy es su cumpleaños de Alain Prost. Exactamente. 4 campeonatos mundiales. Exactamente. Ganó Alain Prost. Y hoy es, decíamos nosotros, el día mecánico. Hoy es el día del mecánico conocido, también. si llegó Hoy el es el auto día del hace mecánico. poco. En la familia siempre hay que mándale tener un saludos. médico, un abogado y un mecánico.